vamos a orar para iniciar el tema de hoy. Así que vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por tu misericordia, por tu amor, Dios, que nos das el poder compartir tu palabra, Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes, que me uses en esta noche, Dios. Úsame, Señor, para que yo pueda predicar tu palabra con claridad, Dios mío, con sabiduría, y para que muchas personas sean bendecidas, Dios. Gracias, Señor, por tu privilegio, gracias por el privilegio que me das, el poder compartir tu palabra en esta noche, Señor, y que muchas vidas sean bendecidas, Padre. Te pido que me uses a través de tu Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy, hermano, es Dios cumple su promesa. Y vamos a estar hablando del cumplimiento de una promesa. Y vamos a tomar como ejemplo la vida de Abraham. Y voy a invitarlo a que usted vaya a la Biblia en Génesis capítulo 12. Génesis 12. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Vamos a leer la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermano, en esta noche Dios ha puesto en mi corazón compartir este tema, este pasaje bíblico. Y yo quiero hablarles a los hijos de Dios, a los creyentes, a los que han nacido de nuevo, aquellos que son hijos de Dios y que pueden entender este mensaje, esta palabra, ¿verdad? Vamos a ver aquí una promesa, un cumplimiento que Dios le da a Abraham. Tenemos la Biblia. Qué importante que usted y yo tenemos la Biblia. Y si usted estudia la Biblia, usted se va a dar cuenta que la Biblia es un registro de grandes, maravillosas, asombrosas promesas de Dios. Y ahí usted encuentra un sinnúmero, muchas promesas que Dios nos hace a nosotros. Cada una de esas promesas que encontramos ahí, nosotros podemos estudiarla para discernir la voluntad de Dios para cada situación en nuestras vidas. Entonces, hermanos, sin embargo, encontramos promesas en la Biblia, y muchas promesas, y a veces podemos sentir o podemos llegar a la conclusión o podemos creer de que Dios no responde a nuestras oraciones, a nuestras peticiones. Pero viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a veces Dios no responde a nuestras peticiones? Y hay dos posibles razones. Y una de las posibles razones es que a veces nuestras oraciones, las peticiones que le hacemos a Dios, no van de acuerdo a su voluntad. Aunque miremos las promesas, hermanos, ahí hay muchas promesas, pero a veces nosotros no recibimos respuesta de parte de Dios, porque a veces nuestras peticiones no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, puede ser que nuestras peticiones no tengan un fundamento verdadero. Entonces, hermano, en otras palabras, solo podemos esperar que Dios nos dé algo o nos responda a nuestras peticiones si nosotros estamos pidiendo de acuerdo a sus promesas en la Escritura. ¿Está escuchando? Si nosotros estamos pidiendo
de acuerdo a las promesas en las Escrituras, de acuerdo a lo que está escrito en su palabra. Por eso, de todas las peticiones que le hacemos a Dios, de todas las oraciones que le presentamos a Dios, muchas de esas puede ser que no estemos no lo estemos haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios, que no tengan un fundamento verdadero. Y otras, hermano, cuando oramos bajo la voluntad de Dios, usted va a ver el respaldo de Dios en su vida, en su familia y en su ministerio. Entonces, la historia de Abraham es un ejemplo maravilloso de cómo Dios cumple su promesa. O sea, vemos Dios cumpliendo una promesa a Abraham. Dios cumplió su promesa. Y en todo lo que, desde el momento que Dios establece un pacto con Abraham y le promete darle un hijo en su vejez, en medio de la situación imposible de Sara, que era estéril y aún anciana, Dios le dice: te voy a bendecir, tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y Dios cumplió su promesa. Qué importante es aprender el valor de esperar en Dios. Qué importante es esto, porque aún en medio de las dificultades que Abraham pasó, Abraham aprendió a esperar en Dios, pero también en cierta ocasión Abraham flaqueó, su fe flaqueó, y vemos también consecuencias negativas que sucedieron por saltarse las trancas, porque Abraham y Sara hicieron cosas que a Dios no le agradó y que no estaban bajo la voluntad de Dios. Pero aún así Dios cumplió lo que le prometió a Abraham. Entonces, podemos ver aquí el ejemplo de Abraham, la vida de Abraham, que no tiene que ver nada con nosotros. La circunstancia, la situación que pasó a Abraham, no tiene que ver nada con nosotros. Pero sí hay algunos principios que usted y yo podemos aplicar en nuestra vida. Algunos principios y enseñanzas que lo podemos tomar para nosotros. Vamos a ver algunos ejemplos. Las promesas de Dios siempre se expresan con claridad. O sea, cuando en la Biblia vemos la promesa y siempre Dios nos habla claro. Cuando Dios promete algo, hermano, es tan claro que Dios no nos va a dejar confundidos. Y Dios lo que promete, lo cumple. Qué importante es que hemos estado estudiando algunos de los atributos de Dios y que Dios es un Dios veraz, que Dios no es mentiroso, que Dios no cambia y que Dios es fiel. Y lo que promete, lo cumple. No es como el hombre. No es como el hombre. Dios lo que promete, lo cumple. Y por eso debemos de creerle a Dios. Yo cuando leo esta historia, a mí el Señor me remonta, me traslada en aquella época de Abraham. Sí, porque la Biblia es tan real, la Biblia es real, hermano. Todo lo que le estoy leyendo aquí, que vamos a ir mencionando algunos pasajes, es tan real de que sucedió tal como está escrito en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y es Dios mismo. Y por eso Dios nos dejó su palabra. Entonces, hermano, Dios siempre expresa sus promesas con claridad. Vamos a ir a Josué 1. Josué 1, 6, 9. Josué 1, 6. Mire lo que Dios le dice a Josué. Josué, ¿verdad? Fue el sucesor de Moisés. Y después que Moisés murió, Josué tomó la responsabilidad
de llevar al pueblo a la tierra prometida. Y Dios le dice a Josué: Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. En el 7 le dice: solamente esfuérzate y sé valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni derecha ni izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y en el versículo 9 me gusta cuando dice: mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, y vemos aquí una promesa, y le dice: porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Yo le digo a Josué: yo estaré contigo en donde quiera que vayas. Qué bendición, hermano, que Dios le promete a Josué esto. Claramente le dice: yo estaré contigo donde quiera que vayas. Dios, para cumplir sus propósitos, para llevar a cabo sus planes, su propósito a través de nosotros, Él nos da promesas muy claras en las Escrituras. Y cuando nosotros, hermanos, nos aferramos a esa promesa, cuando usted dice: aún en medio de la dificultad que estoy pasando, yo sé que Dios, su palabra dice que Él estará conmigo en donde quiera que vaya. Hermano, eso lo va a animar, eso a usted lo va a fortalecer, y no va a haber nada ni nadie que lo mueva. Y Dios va a cumplir el propósito en usted. Yo le digo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Esfuérzate, a Josué le dice. ¿Y sabes qué? Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Qué importante, hermano. Dios, al igual que Josué, hoy está con nosotros también. Donde quiera que vayamos, donde quiera que nosotros andemos, y si nosotros estamos bajo su voluntad, haciendo todas las cosas y en el camino correcto, hermano, Dios ahí nos va a apoyar y va a cumplir el propósito, su propósito en nuestras vidas. Entonces, las promesas de Dios son claras en la Biblia. Y otra cosa que podemos ver es que las promesas de Dios vienen con una orientación clara. O sea, tenemos orientaciones claras de Dios. Dios nunca nos va a confundir. Dios te dice: vas a hacer esto, te voy a guiar por el camino correcto. Y Él nunca, hermano, nos va a perder, nunca nos va a confundir. Miremos ahí en el Salmo 32:8. Salmo 32:8. Miren lo que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Dios nunca te va a llevar por un camino equivocado. Dios nunca te va, hermano, llevar por un camino donde te vas a perder, donde te vas a sentir como en un laberinto. No, siempre Dios te va a ir guiando. Él es nuestro guía. Por eso dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y luego dice más adelante: sobre ti fijaré mis ojos. Dios tiene puestos los ojos en usted. Dios tiene puestos los ojos en mí. Él tiene puestos los ojos en nosotros. No crea que Dios se lo ha olvidado. No crea que Dios no sabe nada de lo que tú estás pasando.
No crea que Dios no sabe las circunstancias que usted está pasando. Pero, hermano, como dice, Dios nos va a guiar y aún nos va a dar la sabiduría, nos va a dar el discernimiento para que nosotros andemos por el camino que Dios quiere que andemos. Y me gusta ese otro pasaje en Proverbios 3:5. Proverbios, otro pasaje que dice Proverbios 3:5. Dice, fíate de Jehová, fíate, es decir, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo. Confiemos en Jehová de todo nuestro corazón. Hermano, confiemos en Él, no en nuestras fuerzas, no en nuestras habilidades, no en nuestros bienes y nuestras posesiones, no en nuestra inteligencia, no en nuestra teología. Confiemos en Él. Confiemos en Él de todo nuestro corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si te has torcido, si usted se ha andado ahí desviado, reconoce sus fallas, sus errores. Y Dios te va a poner en el camino correcto. Él va a enderezar tus pasos. Y te va a llevar por camino de rectitud, por camino de bendición. Eso es lo que Dios desea de nosotros, hermano. Que pongamos total dependencia en Él. Así que el Señor conoce todos los detalles y Él nos conduce de la manera correcta. El problema es, ¿sabe qué? Que el Señor, Él siempre nos quiere llevar por caminos rectos y a veces nosotros nos desviamos. A veces queremos nosotros irnos por nuestro propio camino y queremos hacer las cosas de nuestra manera. Por eso decía Proverbios, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. No, pero Dios dice, es así, este es el camino que tú debes de seguirme. ¿Sabes por qué? Porque yo soy el que lo conozco todo. Yo conozco todo. Yo conozco tu pasado, yo conozco tu presente, yo conozco tu futuro. Yo lo sé todo. Yo soy omnisciente. Yo soy sabio. Y tu conocimiento es limitado. Pero por eso es que Dios, ¿no? Él es el que conoce el mejor camino por el cual debemos de andar. Y lo que pasa es, hermano, que cuando nosotros queremos andar por nuestro propio camino, es ahí donde nos metemos en grandes problemas. Y estamos con la soga al cuello. ¿Por qué? Porque comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera y no a como Dios quiere que lo hagamos. Y por eso hoy muchos andan pegando carrera hoy con la soga al cuello y no hayan qué hacer. Pero está a tiempo, como hijos de Dios, puede cometer fallas y errores, pero está a tiempo de levantarse y enderezar sus caminos. Por eso dice Proverbios 3:6, reconócelo, reconoce al Señor y Él enderezará tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así es, hermano. Qué bendición. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este pasaje es bueno que usted lo lea. Lea Génesis capítulo 12. Y hay muchos principios para nosotros. ¿Sabe qué dice Génesis 12:6? Mire lo que pasó. Génesis 12:6. Génesis 12:6. Lo vamos a leer.
Génesis 12:6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en aquella tierra. ¿Sabe? Dios llevó a Abraham a través de la tierra de Canaán. O sea, Dios lo llevó, como quien dice, lo tomó de la mano. Imagínense, si leemos en el versículo primero, Jehová le dijo a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? Solo creer en Dios. Dejó su familia, dejó sus padres, dejó la comodidad, dejó todo, hermano. Abraham no era pobre, venía de familia rica. Sus padres tenían dinero, pero no conocían a Dios, adoraban a otros dioses. Dios tenía un propósito, un plan con Abraham. Le digo: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahí está Dios dándole una promesa poderosa a Abraham. Y en el versículo 6 dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Saben qué? Abraham, por fe, le creyó a Dios, se fue a una tierra desconocida, a un lugar desconocido, y dejó que Dios lo guiara. Y Dios lo llevó, hermano, paso a paso, por el camino correcto, y lo llevó al lugar sin que Abraham conociera. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que dependamos de Él, que podamos confiar en Él, porque Él nos va a llevar y nos va a conducir por el camino correcto que Él desea que nosotros vayamos. Entonces, ¿qué más podemos aprender de este pasaje? De que debemos de buscar la guía del Señor, debemos de buscar la orientación del Señor. ¿Y de qué manera? Cuando estamos en la adoración, en tiempos de adoración. ¿Cómo debemos de buscar la orientación de parte de Dios, hermano? A través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de la adoración. ¿Qué hizo Abraham? Abraham tenía adoración personal con el Señor, tiempos que le dedicaba a Dios. Él construía altares y él estaba ahí dedicándole alabanza, adoración al Señor. Si usted lee Génesis 12, 7, dice lo siguiente: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Miren lo que le dice Dios, se le sigue confirmando: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Qué fue lo que hizo? Dios se le apareció a Abraham y edificó, dice Abraham, un altar para Jehová, donde se le había aparecido. En el versículo 8: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¡Qué bendición! O sea que Abraham buscaba a Dios en los lugares donde andaba, porque él siempre estaba, él había entendido, había conocido a Dios. Y él, cada vez que esa comunicación con Dios, y para poder encontrar dirección de parte de Dios, él siempre buscaba a Dios. Erigía altares, construía altares, y ahí estaba Dios con él, y ahí estaba Dios orientándolo, ahí estaba Dios dirigiéndolo, ahí estaba Dios guiándolo en el camino, ¿verdad? Para que Dios cumpliera su plan y su propósito en él. Y yo creo que eso es lo que debemos hacer nosotros cuando nos encontramos de que hemos perdido la brújula. Hermano, volvamos a
a la senda antigua, volvamos a la palabra, volvamos a la oración, volvamos a la adoración. Y Dios nos va a guiar por el camino que Dios quiere que andemos. Proverbios 3:5 dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando nosotros cambiamos el curso del camino que Dios tiene trazado para nosotros, ¿qué es lo que sucede, hermano? ¿O qué indica esto? Indica de que estamos dudando de lo que Dios ha hablado en nuestra vida, de lo que Dios ha establecido en su palabra, de lo que Dios nos ha prometido. Eso es lo que sucede. A veces, cuando cambiamos el curso del camino que Dios tiene trazado para nosotros, estamos diciendo: no, creo que Dios se equivocó, me voy a ir por este lado, o voy a hacer lo que yo creo, lo que yo pienso, y es ahí donde nos metemos en problemas. Miren lo que pasó con la vida de Abraham. Génesis 12, del 9 al 11. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Neguev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. ¿Qué pasó, hermano? ¿Saben qué? Abraham, en este momento, donde Dios le dice que se quede, que ahí acampe, viene una situación difícil, y viene una escasez, y hay hambre. Y entonces Abraham dudó de Dios, y él decidió ir a Egipto. Cuando Abraham va a Egipto, las cosas se le complican, porque tuvo que pegar una mentira, y le dijo podemos hacer una media mentira, porque en sí era media hermana de él, Sara. Y entonces le dice Abraham a Sara que ella afirmara de que era su hermana. ¿Y qué sucedió? ¿Verdad? Crearon una mentira, y esto le ocasionó problemas. Abraham, en vez de quedarse en el lugar donde Dios le había dicho, Abraham comenzó a moverse en otra dirección. Cambió el rumbo, cambió la dirección que Dios le había dicho por el cual debía caminar, y se metió a problemas, porque miró las circunstancias, las cosas se estaban poniendo feas. Pero ¿sabe qué, hermano? Siempre debemos de recordar que Dios, que el Señor es la fuente de la dirección. Dios es la fuente, Dios es a quien nosotros debemos de seguir, y debemos de obedecer en la dirección que Él nos ha dicho que nos movamos, que nos guiemos, en lugar de ver las circunstancias, porque Abraham miró la circunstancia fea y comenzó a hacer las cosas a su manera. Yo creo que con esto nos podemos identificar con Abraham. ¿Cuántas veces cuando miramos las circunstancias, hermano, difíciles en nuestra vida, comienzan los problemas a venirse encima? Y entonces se nos ha olvidado, hermano, que Dios nos ha sacado de momentos difíciles en nuestra vida. Recuerde las victorias que tuvo David contra Goliat. Él recordó las victorias pasadas, y eso le ayudó a vencer al gigante, en este caso a Goliat. Lo venció, porque él dijo: Dios ha estado conmigo
en el pasado. Lo mismo podemos aplicar a nuestra vida. Dios ha estado con nosotros en el pasado. Dios nos ha sacado de momentos difíciles. Su mano poderosa, su brazo extendido ha estado con nosotros en medio de las circunstancias. Y a veces a uno, hermano, se le olvida todo eso de lo que Dios ha hecho en nuestro pasado. Y es ahí cuando comenzamos a meter la pata y nos metemos a problemas. Y después estamos pegando gritos al cielo que Dios nos saque del problema donde nos hemos metido. Y Dios nunca nos mandó que nos metiéramos ahí. ¿Verdad? Y eso le pasó a Abraham. Miró la circunstancia fea y no confió en Dios, no esperó en Él, sino que comenzó a moverse en otra dirección. Y eso nos pasa a nosotros también, hermano. ¿Ah? Eso nos pasa a nosotros también. Porque es difícil esperar. Es difícil confiar en Dios cuando las cosas están terribles. Cuando las cosas no están bonitas. Cuando el panorama se muestra oscuro. Es difícil. Pero yo pienso que es una oportunidad cuando Dios nos lleva enfrente del Mar Rojo. Enfrente del Mar Rojo. Es ahí cuando tenemos la oportunidad de que Dios se manifieste en nuestra vida. Y qué bonito es cuando ya creemos que todo está terminado. Que todo se está acabado. Que ya no podemos continuar. Que ya no puedo seguir adelante con el problema que estoy pasando. Con mi problema. Yo le estoy hablando a los hijos de Dios. A los siervos de Dios. A los que han creído en el Señor. A los que creen en su palabra. A los que creen que la palabra, la Biblia, es la palabra de Dios. Y yo le estoy hablando a ellos. Que a veces creemos que todo se ha terminado. Que todo se ha perdido. Que ya no hay nada que hacer. Es cuando Dios actúa, es cuando Dios se manifiesta. Y te dice, todavía hay esperanza. Todavía yo no me he alejado de ti. Yo no te he desamparado. Yo estoy contigo. Así como lo digo Josué. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Así Dios te dice hoy. A través de su palabra. Él ha estado con nosotros todo el tiempo. Como le dijo Jesús a sus discípulos antes de ascender al cielo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo te puedo contar muchas experiencias en mi vida. Pero mejor miremos lo que dice la Biblia. Lo que dice su palabra. ¿Verdad? Qué bendición, hermanos. Que Dios lo que promete lo cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor, hermano, renueva sus promesas. El Señor siempre te recuerda, te reafirma lo que Él ha prometido. Porque Él quiere que le sigamos a Él, que le creamos a Él y que no lo salgamos del camino que Él quiere. En Génesis 15, vamos a irnos a Génesis 15. Génesis 15:1. Miren lo que dice. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, es decir, hijos, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y en el versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor
¿En qué conoceré que la he de heredar? Bueno, si comenzamos a leer más adelante, vamos a ver más información acerca de cómo Dios le está recordando la promesa, le está reafirmando, le está diciendo: ¿qué te pasa, Abraham? Te veo desanimado. ¿Qué te pasa? Miren lo que le dice aquí: no temas, Abraham. Me imagino que Abraham ya estaba desanimado. Ya habían pasado varios años. Yo soy tu escudo. Yo soy tu galardón. Yo soy tu escudo. Y tu recompensa, tu galardón, será sobremanera grande. ¿Saben lo que pasó con Abraham entonces, hermanos? Vean la historia que acabamos de leer ahorita. Después que pasaron muchos años de cuando Dios le dio la promesa, a medida que el tiempo transcurría, Abraham se sentía inseguro porque no tenía hijos. Y Abraham dijo: bueno, ya no hay otra manera de que yo pueda tener hijos. Y yo creo que el sirviente Eliezer es el que me va a dar un heredero. En ese momento, cuando Abraham se había decidido y él creyó que ya no había esperanza, Dios se le apareció y le dijo: ¿sabes? Todavía sostengo lo que he dicho. Tu descendencia será como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Entonces, hermano, ¿alguna vez nos hemos encontrado como Abraham nosotros? Claro que sí. Creemos que ya no hay esperanza. Y de repente Dios nos sorprende. De repente Dios nos sorprende con cosas que nosotros no las esperábamos. Yo creo que es la manera que Dios siempre va a actuar en nuestra vida. Cuando todos creemos que está perdido, es cuando Dios actúa. ¿Verdad? Así que algo muy importante es que debemos de preguntarnos también si estamos en el camino correcto. Debemos de preguntarnos si estamos en el camino correcto. Y cuando estamos en el camino correcto y creemos que nos desanimamos porque no miramos las cosas como nosotros pensábamos y vamos ahí, ¿sabe qué? Dios nos va a animar. Porque ahí va a estar Dios animándonos. Porque sabe que nosotros estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Si vamos por el camino correcto y las dificultades son duras en nuestra vida, siempre Dios nos va a estar animando para que Él pueda cumplir su propósito en nosotros. Aunque veamos las cosas difíciles, hermanos, pero Dios va a estar ahí. Y cuando nosotros querramos hacer las cosas o salirnos del camino, ahí nomás Dios nos va. ¿Qué te pasa? Abraham decía: ya no hay solución, ya ni modo, aquí el heredero es el esclavo, el hijo del esclavo. Yo le digo: no, tu heredero va a ser tu hijo. Tu heredero va a ser tu hijo. ¿Qué más podemos ver, hermano? Cuando nosotros escuchamos consejos imprudentes o desviados, a veces nosotros nos olvidamos de las promesas de Dios y nos desviamos de la voluntad de Dios. ¿Qué sucedió en la vida de Abraham? Génesis 16:4. Génesis 16:4. Con el paso del tiempo, Sara se impacientó. Y ella, hermano, quiso hacer las cosas a su manera. ¿Y qué le dijo a Abraham? Abraham, ni modo, ya yo estoy vieja, vos estás viejo y no creo que tengamos hijos. Ve y toma a mi sierva Agar y acuéstate con ella y ya nos dará un hijo. Y Abraham, en vez de obedecer a Dios, le obedeció a la mujer. Y hizo lo que Sara le dijo.
Y después que hizo eso, hermano, que estaba fuera de la voluntad de Dios, ignoraron, se olvidaron de las promesas de Dios, se desviaron de la voluntad de Dios. Después de eso, vinieron grandes problemas a su vida. Entonces, cuando usted y yo ignoramos las Escrituras, ignoramos sus promesas, lo que Dios ha establecido en su palabra, vamos a sufrir las consecuencias. Abraham y Sara sufrieron las consecuencias de su desobediencia. Porque ellos no esperaron en Dios y comenzaron a hacer las cosas a su manera. Sara comenzó a hacer las cosas a su manera. Y Abraham, en vez de escuchar a Dios, obedeció a la mujer. No estoy diciendo que no estoy diciendo que el hombre no debe de escuchar la voz de su esposa. Claro que sí. Debemos de escuchar a nuestras esposas, pero siempre tenemos que discernir cuando el consejo viene de parte de Dios y cuando no. ¿Verdad? Al igual que las esposas deben escuchar a sus esposos y ser cuidadosas, ser sabias si ese consejo, si esas decisiones que están tomando son de parte de Dios. Y Abraham se metió en problemas con Sara. Entonces, hermano, a veces el cumplimiento de las promesas del Señor pueden ser imposibles desde nuestra perspectiva. Cuando Dios le dijo a Abraham que Sara tendría un hijo, Sara tenía 90 años. Esto parecía imposible para Sara porque ella se rió, ¿verdad? Y ya se rió, ella lo miró imposible. Pero cuando Dios promete algo en nuestra vida, en su palabra, para nosotros puede ser imposible desde nuestra perspectiva, pero para Dios nada hay imposible. Nada hay imposible. Nunca debemos nosotros de subestimar al Señor. Nunca debemos de subestimar a Dios. Nunca, hermanos, porque Dios es el Todopoderoso, el Omnipotente. Si nosotros permanecemos obedientes, cuando Dios nos desafía en algo, hermano, si usted permanece obediente y Dios te desafía en algo que parece imposible, ¿sabe una cosa? Dios no es mentiroso. Él va a mantener su palabra y va a derramar bendiciones increíbles en tu vida, en tu ministerio, en tu iglesia. Cuando Dios nos desafía a algo imposible, aunque para nosotros sea imposible desde el punto de vista humano, para Dios no hay nada imposible. ¿Y sabe qué? Lo que Dios dice, lo que Dios diga, lo hará. Él va a mantener su palabra hasta el final. Y Él va a derramar muchas bendiciones. Sí, Dios de los ejércitos, ¿quién es como tú, Señor? Auto